Hermanos, hoy estamos en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a empezar con verso 13. Verso 13. Allí, ok. Estamos reempezando esta serie de la segunda venida de Cristo y hoy nos toca el rapto de la iglesia. ¿Quién ha escuchado de este término rapto? ¿Todos? ¿Casi todos? Amén. Amén. Bueno, ese es bueno. Entonces, hoy vamos a entrar en este tema. Y este tema me tiene emocionado. Porque no hay nada más bonito, quizás la cruz, pero realmente, en una manera de decir, la cruz es algo difícil a veces encontrar. Porque es sangriente y es difícil, pero la segunda venida de Cristo en victoria para su iglesia es algo que nos debe traer gozo, alegría, esperanza. Entonces, esta mañana, por el tema, creo, yo siento esta alegría, porque un día mi Dios va a regresar y recogerme así. Amén. La Biblia dice, ok, este es como el texto principal del rapto en la Biblia, ok. La Biblia dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o están muertos, ok, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, pero tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y si lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y siguiente. Y 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, ojalá sea nuestra generación, hermanos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, hermanos, con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, hablando del rapto, hablando de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el título hoy es el rapto de la iglesia. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos esta mañana, Señor, a aprender de esta profecía tan importante, Señor, tan central a nuestra esperanza, Señor. Abre nuestras mentes para recibir una revelación profunda, Señor, de su venida, Señor. En el nombre de Jesús, unge mis labios, mi mente, Señor, para ministrar a este su pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y con un fuerte amén pueden sentarse. Aleluya. Hoy reiniciamos este estudio de profecía. Y es importante que estudiemos la profecía, aunque puede requerir más esfuerzo comprenderla. ¿Por qué? La siguiente. ¿Por qué? Varias fuentes estiman que aproximadamente la tercera parte de la Biblia es profecía o de naturaleza profética, y que la misma proporción de las palabras o enseñanzas de Jesús son profecía. Wow. Entonces no podemos, como cristianos, ignorar la tercera parte de la Biblia ni las palabras y enseñanzas de Jesús.
solo porque sean complicadas o intimidantes. Como discípulos de Cristo tenemos la obligación, hermanos, esforzarnos por comprender el significado de estas profecías. Y nuestra comprensión de la profecía bíblica o nuestra ignorancia de ella tiene un profundo efecto en nuestro caminar con Jesucristo. ¿Por qué? Porque anticipamos el futuro con esperanza de la venida de Cristo o con temor. Lo vemos. ¿O acaso creemos que volverá Él o no? ¿Ok? Nos comportamos a diario como si Cristo pudiera regresar en cualquier momento. Es importante. Sentimos la urgencia de hablarles a otros de Jesucristo mientras aún tenemos la oportunidad. Sí, la profecía afecta nuestra vida diaria. Amén. Todas estas preguntas y otras más están influenciadas por nuestra comprensión bíblica de la profecía sobre, yo creo, más que todo, la profecía del rapto de la iglesia. Entonces, yo quiero compartir este consejo de mi primer pastor. ¿Ok? Él me dijo cuando era pequeño, él me dijo, si no entiendes una profecía, sigue leyendo. Porque la Biblia eventualmente se explicará a sí misma. Y en mi experiencia he comprobado que esto es cierto, hermanos. La Biblia se interpreta a sí misma. Y por eso vamos a interpretar cada profecía usando no ChatGPT, ni un libro escrito por hombres, sino la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios interpreta a sí mismo. Amén. Ok, siguiente, por favor. ¿Qué es el rapto? Voy a entregarles una definición. El rapto es el evento repentino y sobrenatural. No puede entenderlo como un evento natural. No estamos hablando de físicas. Este es algo espiritual, sobrenatural, en el que Jesucristo regresará en el aire para llevarse a su iglesia del mundo. Amén. El texto central está en 1 Tesalonicenses. Mira, pero muchos dicen, la palabra rapto no aparece en la Biblia. Y esa es la verdad. Pero ¿por qué usamos esa palabra? ¿Ok? Aquí lo leímos en verso 16, creo. ¿16? Sí. Seremos arrebatados. No, 17. En este capítulo. Seremos arrebatados. En griego viene de esta frase. No voy a intentar traducirlo ni decirlo. Eso, algo similar. Entonces, en latín es simul rapimur, no sé. ¿Ok? Pero en español se traduce rapimur como rapto. Entonces, la idea del rapto sí está en la Biblia. Usamos la palabra rapto porque yo no puedo decir amasin autois harpegasometa, no sé. No hablo griego, ¿ok? Pero hablo un poquito de español e inglés. Y yo entiendo rapto o rapture en inglés, amén. No es antibíblico describir este evento en esta carta como el rapto de la iglesia. Y tanto los creyentes vivos como los fallecidos serán arrebatados en este evento. ¿Ok? ¿Siguiente o no? ¿Siguiente? Sí, déjalo ahí. Bueno, el asunto de los muertos en Cristo fue uno de los principales preocupaciones por las que Pablo escribió esta carta de Tesalonicenses. ¿Ok? Lo que pasó es los cristianos
estaban preocupados por sus seres queridos que ya habían fallecido y querían saber si estos difuntos compartirían los beneficios del regreso de Cristo, porque ya habían fallecido. Y Pablo los consoló diciendo, sí, ellos van a compartir los beneficios. En el rapto de la iglesia, Dios resucitará a quienes murieron en la fe, tal como Cristo resucitó de entre los muertos. Además, los muertos resucitarán antes de que los vivos sean raptados. ¿Ok? Pablo ahora tenemos que entender algo. ¿Ok? Porque Pablo escribió también este versículo, que quienes mueren en la fe van a estar con el Señor en espíritu. Él dijo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ok, ¿cómo cuadramos esto con la resurrección? Estar ausente del cuerpo es estar con el Señor, pero Él está hablando de nuestras almas, nuestros espíritus. Ok, cuando morimos, el espíritu se va del cuerpo, pero este no es nuestro estado final, ni nuestro destino final, porque mi herencia es un cuerpo glorificado, un cuerpo salvado de la muerte de este mundo y de pecado. Ya he recibido la salvación de mi alma, de mi espíritu, pero todavía me queda un pago. Mi cuerpo inmortal, mi cuerpo incorruptible. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, sí, estar ausente, está muerto. Tu espíritu va, tu alma va al Señor para quedar hasta el tiempo del rapto. ¿Me entiendes? Ok. Pero estos que habían fallecido o han fallecido en la fe, aún ellos no han recibido sus cuerpos glorificados como Cristo, pero en este día lo recibirán. Yo pienso siempre en mi madre, en los preciosos hombres y mujeres de Dios que recibirán de vuelta un cuerpo inmortal e incorruptible. Qué gran día será ese día. Aquellos que una vez estuvieron enfermos, débiles, serán resucitados en poder, en gloria, para estar con Jesús para siempre, hermanos. Tenemos esta esperanza. Yo voy a ver a mi madre de nuevo y ella va a ser, no sé, jovencita, con un cuerpo inmortal y incorruptible. Voy a ver a mi tía, mi pastor que falleció. Voy a verlos, hermanos. Este me trae esperanza. El siguiente. El rapto también es el arrebatamiento de los santos que estarán vivos cuando Cristo regrese. Ok, tenemos dos partes del rapto. Pasan como casi simultáneamente. Ok, pero uno, los muertos en Cristo van a resucitar y estar con el Señor. Pero nosotros, yo espero que sea nosotros. Amén. No quiero morir, pero esta es la vida. Amén. Yo quiero que el Señor regrese pronto. Pero los que quedan, es decir, la iglesia viva en este momento, ellos van a ser arrebatados también a Cristo en las nubes. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre los vivos. ¿Ok? Porque es nuestra generación. En el nombre de Jesús. El apóstol Pablo también escribió sobre el rapto en 1 Corintios. Capítulo 15, versos 51 y 2. Él dijo, he aquí, os digo un misterio. Él siempre está explicando misterios. Gracias, Pablo. No todos
dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si combinamos este texto con nuestro texto temático, Pablo dice que no todos dormirán, es decir, morirán, sino que todos serán transformados. La generación de personas que estén vivas cuando Jesús venga por su iglesia será transformada. ¿Por qué? Porque es necesario, porque es necesario que quienes estén vivos reciben cuerpos incorruptibles y inmortales. Y no lo tengo todavía. Pero la Biblia dice, porque es necesario que este corruptible, esta carne, toca tu carne, así, esta carne, es necesario que eso corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esta transformación ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos y con el sonido de una trompeta. Solo toma una décima, hermanos, una décima de segundo para parpadear. Pero en ese tiempo, Dios nos transformará por completo. Más rápido que un parpadeo, toda enfermedad, todo dolor, toda pena desaparecerá. En un instante, hermanos, todo miedo, toda herida, toda inseguridad desaparecerá. Y seremos semejantes a Cristo, porque le veremos tal Él es. Como Él es, amén. Qué gozo tenemos, hermanos. Oh, hay muchos cristianos hoy en día amargos. Parece un limón. Guárdanos de eso. Tenemos esa esperanza de ser transformados en un parpadear de los ojos. Aleluya. Ahora viene la carne, hermanos, de la mensaje, no la carne de nuestros cuerpos. Y la pregunta más importante, ¿cuándo ocurrirá el rapto? Oh, mira, no voy a poner fechas, ¿vale? No pongamos fechas, porque no sabemos. Primero, queremos dejar algo muy claro. No hay ninguna profecía que debe cumplirse antes del regreso de Cristo por la iglesia. De hecho, el rapto es la próxima gran profecía que esperamos que se cumpla. Estamos esperando no otra guerra, no otra señal. Estamos esperando el rapto. Este es el próximo paso, según mi entendimiento en la Biblia, para la profecía bíblica, ¿vale? Jesucristo fue claro tanto en Mateo como en Marcos y otros pasajes también al afirmar que nadie sabe ni el día ni la hora de la venida del Señor. Ok, hoy yo quería explicar algo de las fiestas judías, ok, pero no tenemos tiempo. Hay una interpretación de las fiestas que intenta explicar un poco más sobre las posibilidades de la venida del Señor, el rapto. Vamos a tocarlo luego, ¿ok? Otra enseñanza cuando tengamos nuestro edificio en un culto entre semana, cuando estamos enseñando, amén. Pero para hoy es suficiente leer estas palabras de Jesús. Él dijo en Mateo capítulo 24, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Inmediatamente después
de su discurso en el Monte de los Olivos, en Mateo 24, después de este capítulo, el Señor abordó la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, ¿sí? Lo recordamos en Mateo 25, el próximo capítulo. La parábola describe a 10 vírgenes esperando al novio, quien simboliza a Cristo. 5 de las vírgenes eran prudentes y llevaban aceite extra. Aceite extra. Y siempre aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos estar llenos con el Espíritu Santo siempre. Llevaban aceite extra para sus lámparas, mientras que las vírgenes insensatas no llevaban nada de extra. Y mientras el novio tardaba en llegar, hoy en día, él ha tardado en llegar. Todos se durmieron. Pero a medianoche un clamor anunció su llegada, diciendo, aquí viene el esposo. Salió a recibirle. Y las prudentes encendieron sus lámparas con su aceite extra y entraron con él al banquete de bodas. Pero las insensatas salieron a comprar más aceite para sus lámparas y llegaron demasiado tarde y se quedaron fuera de la boda. Y la parábola termina, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, hermanos. El énfasis abrumador de las Escrituras del Nuevo Testamento resalta la necesidad de que velemos, oramos y estemos siempre espiritualmente preparados para la venida del Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, ahora voy a entregarles una prueba. Si ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestros vecinos, ni nuestros compañeros de trabajo, ni nuestros compañeros de colegio se dan cuenta de que somos parte de la iglesia, probablemente no seamos parte de la iglesia y no estemos preparados espiritualmente. Voy a repetirlo. Si ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestros compañeros, ni vecinos, ni nadie se dan cuenta de que somos parte de la iglesia, es probablemente porque no seamos parte de la iglesia y no estamos espiritualmente preparados. Permíteme dar otra prueba. Si no sentimos ninguna motivación, urgencia, nada, sentimos nada para compartir el evangelio con las personas perdidas, si no tenemos el deseo de testificar a las personas de la bondad, de la misericordia de Dios en nuestras vidas, entonces no creemos que existe el infierno o no creemos que Jesús regrese pronto. Ese es mi punto de vista, pero también lo que dice la Biblia. Si creemos que el Señor viene pronto, si creemos que hay infierno, existe un infierno, debemos tener algo de impulso para testificar, para dar un testimonio de Dios a alguien. Mira, no tenemos que predicar entregando botellas en la calle como nuestro hermano Yaron. Él está preparando sermones allí en el parque, regalando solo una botella de agua y está predicando 10 minutos. Gracias a Dios por un varón como hermano Yaron. Eso no es para todos, pero podemos vivir en una manera que testifica de Dios. Podemos abrir nuestras bocas y decir, mira, el Señor ha sido muy bueno conmigo, con mi familia.
podemos vivir santos. ¿Por qué vives así? Para agradar a mi Dios. Y este es un testimonio a los demás. Pero si no sentimos ninguna motivación a hacerlo, tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Porque el Señor no viene? No, Él viene pronto. ¿Porque no hay infierno donde van a sufrir tormentas para la eternidad? No he predicado en el infierno, del infierno un día, pero ese es algo difícil. Mira lo que estoy haciendo esta mañana. Amén. Hermanos, la realidad del rapto debería afectar nuestra vida y nuestro testimonio. Debe afectarnos. La gente cree en el mundo que puede jugar con Dios, viviendo con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y esto puede funcionar por un tiempo, pero un día acabará el juego. Siguiente. Segundo Pedro 3:10 dice, por el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nadie sabe la noche en que su casa será robada. Si lo hubieran sabido, habrían puesto guardia. ¿Sí o no? Así también la venida de Jesús será inesperada para los que no estén espiritualmente preparados. Quienes que no estén preparados serán tomados por sorpresa a su venida. Así que he decidido que yo voy a estar listo. Mi casa vamos a servir a Dios. Voy a seguir conectado a la iglesia. Yo voy a seguir orando sin cesar. Voy a leer y estudiar su palabra como parte de mi vida, hermanos, y voy a dar testimonio y voy a dar prédica a los perdidos porque Cristo me dio esta responsabilidad como creyente. No solo como pastor, pero como creyente yo tengo la responsabilidad de entregar este mensaje a los perdidos. He decidido que cuando Jesús venga, voy a tener aceite en mi lámpara. Voy a estar lleno del Espíritu Santo, predicando, declarando su palabra. Voy a estar listo, hermanos. Es muy importante estar listo. Amén. ¿Están conmigo todavía? Aleluya. Ok, vamos a seguir. Tenemos que preguntar otra pregunta. ¿Cuándo ocurrirá el rapto en relación con la tribulación? ¿Quién ha escuchado de la tribulación? Levante la mano. Casi todos aquí. Ok. Uno de los puntos más debatidos sobre el rapto es cuándo ocurrirá en relación con la tribulación. Y mira, la semana que viene, creo, tengo que mirar mis notas. La semana que viene o en 2 semanas vamos a tratar específicamente qué es la tribulación. ¿Ok? Entonces voy a repasarlo rápidamente hoy. La tribulación es un periodo de 7 años de gran sufrimiento, persecución, juicio e ira divinos antes de la segunda venida de Cristo. Pero así. Lo que quiero que entiendan hoy es que la tribulación será un periodo de la ira desenfrenada. Estas son las escrituras que vinculan la ira con la tribulación. Y hay más aún, que habla del día del Señor y la ira. La ira
no solo de Dios, este es lo más grave, pero la ira del hombre, la ira del diablo y sobre todo la ira de Dios y todo lo que frena el mal en este mundo será eliminado. Será un tiempo, hermanos, terrible. Y después de la tribulación, Cristo juzgará al mundo, renovándolo, y Él va a comenzar su reinado de 1000 años. Queda aquí un momento. Ahora podemos ver este periodo de tiempo. Este es muy, no sé, crudo, ¿ok? Este diagrama. Yo creo y enseño que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Voy a explicarlo ahora, ¿vale? Esta creencia a menudo se denomina, gracias, como pretribulación. ¿Ok? Pretribulación. El rapto ocurre aquí. Salimos. Amén. Sin embargo, existe al menos dos posturas diferentes que afirman que el rapto ocurrirá a mitad de la tribulación, media tribulación, o al final de esta, post-tribulación. ¿Ok? Vale. Ahora vamos a entrar en la palabra y explicar por qué yo tomo esta postura de pre-tribulación. Primeramente, no quiero experimentar la tribulación, ¿vale? Voy a ser honesto con vosotros. Mira, no quiero pasar por la tribulación. La prueba de esta vida para mí es suficiente, ¿vale? Pero menos de 20 años después de la resurrección de Cristo, ya había falsos maestros infiltrándose en la iglesia de Tesalónica, ¿ok? Estos falsos maestros predicaban que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido. Por lo tanto, los cristianos de Tesalónica temían haber perdido la oportunidad de estar con Cristo. Y por eso Pablo escribió la segunda carta de las Tesalonicenses. Y leemos allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. ¿Qué es el recogimiento a Él? Es el rapto. Él está hablando del rapto aquí, ¿ok? En verso 3. No os engañe en nadie, en ninguna manera, porque estaban escribiendo cartas en el nombre de Pablo, los falsos maestros. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mira, recuerda estas palabras, no vendrá, ¿ok? Recuérdalas. Voy a leerlas. Voy a leer esta escritura de nuevo sin estas palabras. No se engañe nadie en ninguna manera, porque sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oponiéndose, verso 4 explica quién es este hijo de perdición. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Ok, este pasaje contiene dos elementos clave. Número 1, la gran apostasía y la revelación del anticristo. ¿Has escuchado este nombre antes? Sí, el anticristo. Hay diferentes películas con el anticristo, con diferentes personas. Para muchos, este versículo es un argumento fundamental a favor de un rapto a mitad o después de la tribulación. Estos argumentan que debemos saber quién es el anticristo
y ver una gran apostasía antes de que pueda haber un rapto de la iglesia. Y dado que el anticristo asciende al poder, al menos la cima de su poder, durante la tribulación, razonan que la iglesia experimentará la tribulación. ¿Me entiende? ¿Están siguiéndome? Ok. Sin embargo, el texto no exige este tipo de lectura y voy a explicar por qué. Porque estas palabras no vendrá, no están en el texto griego de este versículo. No existen en el griego. ¿Ok? Si lees en el Reina Valera 2009, están estas palabras se encuentran en como en letras diferentes. ¿Cómo se dice italics? No puedo recordar. ¿Ok? Pero están en una forma, en un texto diferente para anotar que no son parte del texto original. ¿Ok? ¿Por qué está ahí entonces? Se añadieron para facilitar la lectura del versículo. Esto mismo se hace a menudo en las traducciones al inglés. ¿Has visto en su Biblia a vez en cuando palabras escritas y a vez en cuando hay palabras con diferente forma? Así, con las letras diferentes. Esto significa que estas palabras no existen en el texto original. En otras palabras, la gran apostasía y la revelación del anticristo no son profecías necesarias que deben cumplirse antes del rapto. Siguiente. En cambio, mira, voy a usar una enseñanza aquí, un experimento. Pablo intenta ayudar a los creyentes que están confundidos sobre dónde se encuentran en el tiempo. Es porque enseñamos hace 2 semanas cuándo estamos. Es importante saber dónde o cuándo estamos en el tiempo. ¿Ok? Imagina que te recogen y te dejan en otro país por un momento. Y estás perdido. Y tienes un móvil con solo un número. El número de tu pastor. Qué suerte. ¿Eh? Tiene mi número. Y me llamas y me preguntas, ¿dónde estoy? Porque yo no reconozco nada. Estoy en un país extraño. Y no reconozco nada, pastor. Y para ayudarte, te hago preguntas sobre tu entorno. ¿Vale? Y te pregunto, ¿ves una torre metálica alta de 4 pies y una punta en la cima? Y me dices que no. No lo veo, pastor. Entonces, yo sé que no estás en Francia. ¿Me entiendes? Siguiente. Te pregunto, ¿ves las ruinas de un antiguo estadio donde solían celebrarse combates de gladiadores? Y me dices que no. Entonces yo sé que no estás en Italia, en Roma. Pero al final, tú me dices, siguiente, yo veo 3 estructuras gigantes de piedra que parecen triángulos que emergen de la tierra y hace mucho calor. Ahora yo puedo decir, estás en Egipto. Yo sé dónde estás por su entorno. ¿Me entiende? Esto es lo que Pablo está haciendo por los tesalonicenses. Les pregunta, ¿han visto una gran apostasía de la fe? Y ellos contestan, no, Pablo, no lo hemos visto. ¿Me entiende? Les pregunta, ¿han visto al anticristo entrar en el templo de Dios y afirmar ser Dios? No, Pablo, no lo hemos visto. Entonces el Señor no ha venido. El Señor no vino porque es imposible
que el Señor ha venido y no estás viendo estas señales. ¿Por qué? Porque estas cosas solo sucederán después del rapto de su iglesia por parte del Señor. Ahora entendemos esta escritura mejor. A veces lo leímos en español o en inglés y pensamos, estas cosas tienen que pasar antes del rapto. Pero esta no es la idea original del texto. Pablo está colocándolos en el tiempo diciendo, mira, no ves al anticristo, ni la apostasía. Entonces es imposible que vino el Señor. Todavía Él va a venir. Queda en el futuro, hermanos. ¿Estamos bien? Amén. ¿Tenemos vida? Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo sé es difícil tratar con esta cosa a veces. Ok. Voy a cerrar con esto. La mayor evidencia en mi mente de una pretribulación, es decir, el rapto antes de la tribulación, es la multitud de escrituras que indican que la iglesia será salvada de la ira. Escucha lo que dice la Biblia en la siguiente. Efesios 2, 3 al 5. Entre los cuales también todos nosotros vimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, no somos, éramos, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero la Biblia dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, somos hijos de Dios. Somos hijos de gracia. Ahora no somos hijos de la ira como antes. Hemos recibido misericordia y salvación. Siguiente. Colosenses. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? ¿Los hijos de Dios? Los hijos de desobediencia. Pero hermanos, no somos hijos de desobediencia, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque obedecemos la palabra de Dios. Hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero a través de las aguas del bautismo. Hemos recibido el don del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Y vivimos una vida justo, santificado, agradable a nuestro Dios, porque somos hijos de obediencia, somos hijos de la promesa, somos hijos de Dios, somos salvos, hermanos. No somos hijos destinados para la ira, sino la gracia, la misericordia, la eternidad con Dios. Pero la Biblia no para, hermanos. Siguiente. Tesalonicenses. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente en Apocalipsis la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Aleluya, Dios. Mi destino no es la ira, mi destino no es la tormenta, mi destino es la salvación, mi destino es el cielo, hermanos, un cuerpo inmortal.
No soy un vaso de la ira, soy un vaso de gloria, hermanos, de su Espíritu Santo. Y es por eso la palabra de Dios dice, consolamos mutuamente con palabras sobre el rapto. Es nuestra esperanza. Pase lo que pase en este mundo, tenemos la seguridad de que Cristo regresará por su iglesia. Cristo nos librará de la ira venidera, hermanos. Oh, aleluya. Levante tus manos en este momento y adórale. Oh, gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Oh, me has salvado de la ira venidera. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Háblale por un momento. Habla con Él. Dale gracias porque somos hijos de Dios.